Esta semana en Reporteros en el Mundo, los desafíos de la reconstrucción de Gaza, la lucha contra la piratería de la costa de África. Pero comenzamos en Estados Unidos. Durante la campaña electoral, el candidato republicano Trump pidió prohibir la entrada al país de los musulmanes. Una estudiante en Kansas se defiende contra el odio y los prejuicios. Jenna, de 18 años, va camino a la universidad. Cursa el primer semestre en la Wichita State University. Es hija de inmigrantes sirios y se siente bien en la facultad, aunque le preocupa que a partir del año que viene, Kansas permitirá llevar armas a la universidad. Ella es consciente de que llama la atención por llevar velo. Tan solo haría falta una persona llena de odio o con malas intenciones. No sé si me sentiría cómoda sabiendo que todo el mundo puede llevar tan fácilmente un arma. Las armas son habituales en Wichita, la mayor ciudad del baluarte de Trump en Kansas. Aquí viven 9.000 musulmanes que llegaron atraídos por empresas como Boeing o Cessna. Junto a los edificios industriales y las iglesias cristianas, aquí se encuentra una mezquita de la comunidad musulmana. Jenna tiene muy claro a qué quiere dedicarse en el futuro. Le gustaría escribir, ser periodista. Como periodista siempre eres parte de la historia. Nunca puedes ser plenamente objetiva porque cada cual tiene su contexto específico y su biografía, y esto afecta a cómo hablas con la gente y cómo observas la situación. Creo que es importante que haya periodistas con diferentes contextos, porque dos personas pueden observar una misma situación de forma muy distinta y contarla de forma totalmente diferente. Jenna se siente especialmente orgullosa de su artículo sobre la capilla del campus, sobre la cual se generó un encendido debate. El año pasado, el comité estudiantil decidió sustituir los bancos de la iglesia por sillas plegables para que también pudieran rezar en el edificio musulmanes y otros grupos religiosos. La dirección de la universidad no puso reparos, pero antiguos estudiantes se quejaron y Fox News informó de que los musulmanes querían hacerse con este templo cristiano. Esta es una universidad pública. Creo que en primera instancia es cuestionable que haya una capilla en un campus, pues es una universidad estatal. Pero si hay una, desde luego, no debería dedicarse exclusivamente a una religión particular, debería estar abierta a todos. Nadie sabe si el debate sobre el templo religioso es la antesala de una amenazante lucha de culturas, ni cómo afectará el tono envenenado de esta campaña electoral a la vida de Jenna y de sus amigas. Ya hay gente que le profiere que debería quitarse el velo e irse a su país. Me resulta confuso que la gente diga que los musulmanes no somos parte de los Estados Unidos. Los musulmanes han formado parte de este país desde la época de Washington. Yo nací en los Estados Unidos, es mi país, así que cuando la gente me dice que regrese al país de donde vengo, ¿dónde debería irme? Yo vengo de aquí. Jenna tiene la sensación de que su país se encuentra ante una encrucijada. Sabe que tiene que luchar por sus derechos, pero ella cree en Estados Unidos, el país que ama, el país al que pertenece. En el estado de Sajonia, en Alemania, hace 2 años que partidarios del movimiento xenófobo Pegida se manifiestan contra los refugiados y la canciller Merkel, pero un creciente número de personas aboga por la tolerancia. Jürgen Kasek se define a sí mismo como bestia negra de la derecha. Ha organizado ya incontables manifestaciones contra la derecha en Sajonia. Varias veces los neonazis se plantaron ante su gabinete de abogado para intimidarlo. En algunos momentos o en determinadas situaciones, tengo que pensar qué camino tomo. Incluso llegas a volverte paranoico. Todas las semanas en Dresde salen a la calle más de 2.000 partidarios del movimiento xenófobo Pegida. Y me resulta muy difícil entrevistar a un político del gobierno para preguntarle por el tema.
Solamente Christian Hartmann, portavoz de los conservadores para política interna, se declara dispuesto. Tenemos que mejorar la lucha contra las estructuras del extremismo de derechas. No todo aquel que expresa su opinión y que tiene sus dudas sobre la política de refugiados es un ultraderechista y mucho menos lo son todos los sajones. Mi última parada es la parte nueva de Dresde. Rita Kunert es una de las organizadoras de una manifestación contra la ultraderecha. Con el lema Corazón en lugar de hostigamiento, espera que la marcha reúna a 5.000 personas. El año pasado salieron más de 20.000 personas a las calles. Hubo igualmente grupos nazis gritando a sus anchas sin que la policía actuara. Incluso irrumpieron en el concierto del final. La policía se quedó mirando. Estas cosas no son normales, pero aquí son habituales. Quieren manifestarse por la libertad, la igualdad y la humanidad. Y este año sin incidentes y sin preocupaciones. Oriente Medio está marcado por la guerra. En la Franja de Gaza el proceso de reconstrucción es arduo y lento y la ayuda humanitaria internacional no alcanza. La primera planta ya vuelve a estar en pie. La casa de Ayman y Rim Shimbari en Beit Hanun, en el norte de la Franja de Gaza, fue totalmente destruida por Israel hace 2 años en la operación Margen Protector. Se está reconstruyendo con financiación de la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina. Esta familia de 11 miembros depende de su ayuda para sobrevivir. Estamos muy contentos. Otras familias recién empezaron a construir, incluso aquellas cuyas casas fueron destruidas entre 2008 y 2012. Yo pensaba que tendríamos que esperar al menos 10 años. El proceso de reconstrucción de Gaza es arduo y complicado. Israel restringe la importación de material de construcción en la Franja de Gaza, donde gobierna Hamás para impedir supuestamente que el cemento y el acero caiga en manos de grupos armados. Más de 140.000 casas de familias de refugiados resultaron dañadas en el último ataque, pero la financiación es insuficiente. Hasta ahora, 400 familias recibieron un paquete de reconstrucción completo. Es decir, 400 familias vuelven a vivir en sus casas. Pero hay otras 7.400 que perdieron sus hogares, por lo que la reconstrucción apenas está comenzando. La reconstrucción en la Franja de Gaza es solo una de las muchas tareas de la Agencia de la ONU. En la pequeña zona costera de Gaza, dicho organismo lleva más de 60 años haciéndose cargo de las escuelas, la sanidad y el abastecimiento de alimentos. Las críticas más duras a esta agencia de la ONU llegan del gobierno de Israel. No hay duda en absoluto de que dejar a los palestinos eternamente en situación de refugiados solo sirve para perpetuar el conflicto e incrementar el odio contra Israel. Pero en Gaza los observadores tienen otra opinión. La presencia de esta agencia de Naciones Unidas en los territorios palestinos recuerda que se trata de un asunto de refugiados para el que todavía no existe solución. La familia Shimbari quiere mudarse a su nueva casa como mucho dentro de 2 meses. Pero el futuro sigue siendo incierto. En la costa occidental de África, piratas fuertemente armados están a la caza de petróleo y gas. En Lomé, la capital de Togo, planean combatir a estas bandas criminales. La Guardia Costera de Togo en el Golfo de Guinea se encuentra en estado de alerta. Según la Oficina Marítima Internacional, más de 1/3 de los 100 ataques piratas registrados este año tuvieron lugar en aguas de África Occidental. La falta de una política regional coordinada dificulta en gran medida la lucha contra la piratería. El principal problema al que nos enfrentamos es el intercambio de información. Necesitamos que las informaciones lleguen a tiempo para poder reaccionar adecuadamente. En esta ocasión la información llegó a tiempo. Un barco pesquero sospechoso ha sido avistado. Con frecuencia los piratas se camuflan como pescadores, pero esta vez se trata de una falsa alarma.
Tras un exhaustivo registro, los inocentes marineros pueden proseguir su actividad. La piratería y la consiguiente inseguridad afectan negativamente a la economía de la región. Hoy en día, entre el 80 y el 90% del comercio internacional se produce por vía marítima. En estas regiones, nuestros estados deben garantizar la libertad de navegación y la seguridad de las mercancías y las tripulaciones de acuerdo con los tratados internacionales. Sin libertad de navegación ni flujo comercial, nuestros estados costeros y de interior no podrán mejorar su situación. La inseguridad motivó la subida de las pólizas de seguros para los barcos que navegan por aguas del oeste africano. Para un país como Togo, que obtiene el 20% de sus ingresos de su actividad portuaria, la seguridad marítima es crucial. En una cumbre de la Unión Africana celebrada en Lomé, se acordó mejorar la vigilancia por radar. Pero la lucha contra la piratería exige algo más que medidas militares. La piratería se lleva a cabo en el mar, pero su origen está en tierra firme. Normalmente se debe a la pobreza, pero también está relacionada con mafias y otras organizaciones criminales. Así que necesitamos un conjunto de medidas diversas para combatirla. La costa de Togo es una de las más seguras del Golfo de Guinea. De ahí que por la noche los barcos no se alejen mucho de ella por miedo a sufrir un ataque proveniente de la costa nigeriana, a unos 100 kilómetros de distancia.